La expedición Mars Gaming Nordabout 2017 consiste principalmente en una denuncia del cambio climático. Para ello, el reto principal era tratar de alcanzar la mayor latitud norte posible en un barco, en un velero, preparado para surcar por aguas polares. Paradójicamente, el alcanzar una latitud tan norte como el paralelo 82-83 hubiera sido, por un lado, un logro desde nuestro punto de vista a nivel de récord, aunque es algo que no nos importaba demasiado, pero por otro lado una malísima noticia a nivel de cambio climático, ¿no? Porque significaría que el hielo, que siempre ha estado ahí impidiendo el paso, pues ya no está, entonces se ha retrocedido, se ha derretido, lo que sea, y entonces pues es una prueba de que el cambio climático existe. El Ártico es el hábitat más difícil para la supervivencia del hombre, ¿no? Entonces, pues conocer a la comunidad inuit ha sido muy interesante. Ellos viven principalmente de la caza, lógicamente, y en una comunión con la naturaleza, pues os podéis imaginar que total, ¿no? Porque de hecho son los que más sufren, ¿no?, el cambio climático, porque altera completamente todas las costumbres y todas las técnicas, tanto de caza, bueno, los usos que ellos tenían, la manera de vivir, se la altera completamente, ¿no? Nos contaban también un poco cómo está la situación de salud y de la salud bucodental allí en Groenlandia y sobre todo en lugares remotos, ¿no? Y es curioso porque sí que es verdad que ahí en Groenlandia hay muchas caries. La incidencia de caries es muy alta, sobre todo en la población infantil y adolescente, pero nos contaron que una de las causas principales podría ser que hasta 1650 no había tantos problemas de salud bucodental, porque no había tanto consumo de azúcar. Fue cuando vinieron los exploradores británicos cuando se introdujo el consumo del azúcar. Y ahí fue cuando empezó a haber más problemas bucodentales y, por ejemplo, pues, caries, ¿no? La población local está muy concienciada de dónde vive y de las zonas tan remotas donde se encuentran. Y saben que, por ejemplo, un dentista no lo van a tener todos los días. Allí los dentistas van 2 veces al año, igual pues 3 meses. El resto del año no van a tener a nadie. Entonces, o se cuidan bien los dientes o van a seguir con estos problemas. Y cuando estuvimos allí, por ejemplo, en un pueblito, tenían en el centro de salud un montón de folletos para concienciar a la población de la importancia de la salud bucodental. Explicaban pues, cuál es el problema de la pérdida del esmalte, por qué ocurre, dan información sobre los alimentos, el tipo de acidez que tiene cada uno, pues para que ellos mismos se hagan partícipes del cuidado de los dientes y así evitar, ¿no?, estos problemas, que luego la solución va a ser más difícil que la que podemos tener aquí, ¿no?, porque no tienen dentistas. We have a doctor some can take off our tongue. Yeah. With directly. Yeah. Otro de los temas curiosos eran los remedios tradicionales para solventar problemas, por ejemplo, bucodentales. Es curioso porque uno nos contó, un hombre mayor, que antiguamente, claro, obviamente pues no tenían anestesia, tanto para tratar problemas dentales como para otro tipo de problemas. Entonces, la manera tradicional que tenían, por ejemplo, de hacer una extracción dental, era utilizando el tendón del caribú, ¿no?, y intentarlo quitar lo más rápido posible. Claro, tampoco tenían anestesia y nos contaban que la manera de aliviar el dolor era utilizando grasa de foca. Es tal el abuso del azúcar en la dieta entre los inuits que incluso tienen una broma y dicen que ahora ya no necesitan el tendón de caribú para extraer las muelas o los dientes, porque es el azúcar el que se encarga de que se caigan solos, ¿no?
Para nosotros como alaveses y para toda la expedición, que al fin y al cabo es una expedición de aquí, de la tierra alavesa, pues es una suerte contar con BTI, que es una empresa con la que compartimos valores. Y al fin y al cabo la innovación que BTI desarrolla y la exploración que nosotros realizamos allí, pues es algo que van de la mano, ¿no? Es todo parte del mismo propósito, de ampliar el conocimiento y explorar los límites del conocimiento humano.